Cuando la vida se vuelve oscura y el peso del sufrimiento parece insoportable, es natural preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que atravesemos el dolor? Estas preguntas son humanas y en muchos sentidos forman parte de la lucha de nuestra fe. Sin embargo, hoy quiero invitarte a ver tu dolor desde otra perspectiva, una perspectiva celestial, divina. Imagina el proceso de purificación del oro. Este metal precioso, en su estado natural, está lleno de impurezas. Para convertirlo en algo puro y resplandeciente, debe ser sometido a un calor intenso, un fuego que lo funde y lo transforma. Así también es el proceso de Dios con nosotros. A través del fuego del sufrimiento, Él purifica nuestras almas, remueve aquello que no pertenece y revela el carácter de Cristo en nosotros. El dolor, aunque difícil de aceptar, no es un castigo. No es una señal de que Dios nos ha abandonado. Más bien, es el cincel que utiliza para moldear nuestra alma, el instrumento con el cual talla su obra maestra. En el libro de Jeremías, capítulo 18, Dios nos compara con el barro en las manos del alfarero. Él nos moldea, a veces con suavidad, pero otras veces con presión. Miremos las Escrituras. Job, un hombre justo y recto, lo perdió todo, su familia, sus bienes, su salud. En medio de su sufrimiento, clamó a Dios y no entendió por qué pasaba por tanto dolor. Pero al final, Job reconoció algo profundo. Sus ojos habían visto a Dios de una manera que antes no conocía. Y por supuesto, no podemos olvidar el ejemplo más grande de todos, Jesús. En el huerto de Getsemaní, enfrentó un dolor tan profundo que sudó gotas de sangre. Clamó al Padre diciendo, «Si es posible, pasa de mí esta copa». Pero también dijo, «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús, siendo Dios mismo, no fue exento del sufrimiento. Su dolor en la cruz no fue en vano. Fue el acto más grande de amor, el medio por el cual se nos ofreció la salvación. Ahora quiero que pienses en tu propio dolor. Quizás estás pasando por una pérdida, una enfermedad, un fracaso o una temporada de incertidumbre. Puede parecer que estás enterrado, como una semilla en la tierra, olvidado y sin esperanza. Pero recuerda esto, una semilla enterrada no está muerta, está siendo preparada para germinar. En el tiempo de Dios, aquello que parece oscuro y sin vida florecerá. El enemigo quiere que veas tu dolor como un callejón sin salida, como una señal de que estás solo. Pero la verdad es que Dios está contigo, incluso en los momentos en que parece guardar silencio. En el libro de Isaías, capítulo 43, Dios promete que cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros, y cuando caminemos por el fuego, no seremos quemados. Esa es su promesa para ti. Nunca estás solo, ni siquiera en tus momentos más oscuros. La clave está en confiar, incluso cuando no entendemos. Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos llama a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. A veces, el propósito de Dios está más allá de nuestra comprensión, pero eso no significa que no sea bueno. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Nota que no dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios puede usar todas las cosas, incluso las dolorosas, para nuestro bien. Es difícil verlo en el momento, pero cada lágrima, cada herida, cada desafío puede ser transformado en algo hermoso por las manos de nuestro Padre Celestial. Así que, cuando enfrentes el dolor, no lo veas como el final de la historia. Dios aún está escribiendo. Como un diamante que solo se forma bajo presión extrema, o un oro que solo brilla después de pasar por el fuego, tu sufrimiento está formando en ti algo eterno y glorioso. Y recuerda, cuando parece que todo está perdido, Dios tiene el poder de restaurar, redimir y traer nueva vida. En el dolor hay un mensaje profundo, un llamado a detenernos, a escuchar, a reflexionar. Muchas veces, en la comodidad, nuestra conexión con Dios puede volverse superficial. Nos dejamos llevar por la rutina, por las distracciones de la vida cotidiana. Pero cuando llega el sufrimiento, nos vemos obligados a mirar hacia arriba, a buscar respuestas, a buscar consuelo. Imagina por un momento a un escultor frente a un bloque de mármol. Pero para el escultor,
Es una obra de arte esperando ser revelada. Así es como trabaja Dios en nuestras vidas. En medio del proceso, puede ser difícil entender lo que está sucediendo. Puede ser doloroso, confuso y, a veces, sentir que no tiene sentido. Pero hay algo que debemos recordar siempre. Dios no comete errores. Él es el artista divino, y su visión para nuestras vidas es mucho más grande de lo que podemos imaginar. En Efesios, capítulo 2, versículo 10, Pablo nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Piensa en la historia de José en el libro de Génesis. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue llevado a Egipto y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Su sufrimiento fue intenso y prolongado, pero Dios tenía un propósito más grande. A través de esas pruebas, José fue elevado a una posición de liderazgo en Egipto, y no solo salvó a su propia familia, sino a toda una nación, de una hambruna devastadora. Cuando el sufrimiento llega, la pregunta no debe ser ¿por qué yo?, sino ¿qué quieres que aprenda, Señor? Cada dolor, cada desafío, lleva consigo una lección, una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestra fe. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos anima a considerar como un gozo cuando enfrentamos pruebas, porque éstas producen paciencia. Y esa paciencia, si la dejamos actuar, nos lleva a una madurez espiritual que nos hace completos en Cristo. Es importante recordar que no estamos solos en este proceso. Dios no nos deja enfrentar el dolor sin su presencia. Él está con nosotros en cada momento, sosteniéndonos cuando estamos débiles, guiándonos cuando no sabemos qué camino tomar. En Salmos capítulo 34, versículo 18, se nos asegura que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa es su promesa para nosotros. En nuestro sufrimiento, Él está más cerca que nunca. Además, el dolor que enfrentamos no solo tiene el propósito de transformarnos a nosotros, sino que también puede ser un testimonio para otros. Cuando las personas ven cómo enfrentamos las dificultades con fe, esperanza y confianza en Dios, se inspiran. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. El enemigo intentará usar el sufrimiento para alejarnos de Dios, intentará llenarnos de dudas, miedo y desesperanza, pero debemos recordar que la victoria ya ha sido ganada en Cristo. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa es nuestra esperanza, nuestra fortaleza. No importa cuán grande sea el dolor, Jesús ya lo ha vencido, y en Él nosotros también podemos vencer. El sufrimiento, aunque difícil, es temporal. No es el destino final, sino un camino hacia algo más grande, algo eterno. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos da una visión de lo que está por venir. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa que tenemos en Cristo. Un futuro sin dolor, sin lágrimas, donde estaremos con Él para siempre. Así que, mientras atraviesas el fuego, recuerda que no estás solo. Recuerda que Dios tiene un propósito, que Él está trabajando en ti, moldeándote, purificándote, llevándote a un lugar de mayor intimidad con Él. Y recuerda también que, al final, el dolor no tendrá la última palabra. Dios la tendrá. En el viaje de la vida, cada desafío y cada lágrima tiene un propósito eterno. Aunque no siempre podamos verlo, el plan divino de Dios nunca está fuera de control. Nuestro sufrimiento, aunque incomprensible en el momento, es como una pieza en el rompecabezas infinito de su amor y redención. Ahora bien, reflexionemos sobre el propósito detrás del sufrimiento. Muchas veces, el dolor nos enseña lecciones que de otra manera no podríamos aprender. Imagina a un padre enseñando a su hijo a caminar. El niño caerá una y otra vez, pero cada caída lo acerca más al equilibrio, a la fuerza, y finalmente a caminar con seguridad.
Así también, Dios permite que tropecemos, no para herirnos, sino para fortalecernos. Cada caída, cada herida, nos prepara para la próxima etapa de nuestro viaje espiritual. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos dice que las pruebas de nuestra fe, más preciosas que el oro que perece, aunque probado con fuego, resultarán en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea revelado. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que el sufrimiento no es en vano. Es un medio a través del cual nuestra fe se refina y se prueba. Como el oro en el fuego, salimos del proceso más fuertes, más puros y más preparados para reflejar la gloria de Dios. Pensemos también en la parábola del grano de trigo que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este es un principio fundamental en el reino de Dios. A menudo es en nuestra aparente muerte, en el sufrimiento, en la pérdida, en la renuncia, donde encontramos la oportunidad de florecer y dar fruto. Aquello que parece ser el fin, en realidad es el comienzo de algo mucho más grande. Dios también usa el sufrimiento para recordarnos nuestra dependencia de Él. En nuestra naturaleza humana, tendemos a querer controlar nuestras vidas, a creer que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Pero cuando enfrentamos pruebas que están más allá de nuestra capacidad, nos damos cuenta de que necesitamos a Dios más que nunca. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo comparte las palabras del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración nos muestra que es en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, donde el poder de Dios se manifiesta de manera más evidente. El sufrimiento también tiene el poder de transformar nuestro carácter. Nos enseña paciencia, humildad y compasión. Nos ayuda a comprender mejor a los demás y a ofrecerles consuelo en sus propios momentos de dolor. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Quizás uno de los aspectos más hermosos del dolor es que nos une a Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de participar en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Aunque esto pueda parecer paradójico, hay una profundidad espiritual en compartir los sufrimientos de Cristo. Nos hace más conscientes de su amor, de su sacrificio, y nos acerca más a su corazón. Sin embargo, hay algo más que no debemos pasar por alto. Dios no solo usa el dolor para trabajar en nosotros, sino también para alcanzar a otros a través de nosotros. A menudo, nuestro testimonio más poderoso no proviene de nuestras victorias, sino de nuestras luchas. Cuando compartimos cómo Dios nos sostuvo en medio de la adversidad, damos esperanza a quienes también están atravesando momentos difíciles. Nuestro dolor redimido puede convertirse en el catalizador de la fe de alguien más. Considera esto. Cada prueba que enfrentas es una plataforma desde la cual puedes proclamar la fidelidad de Dios. Cada cicatriz que llevas es una historia de su gracia. Cada lágrima que derramas es recogida por Él y puede convertirse en un río de vida para otros. Dios no desperdicia nada, ni siquiera nuestro sufrimiento. Por último, recuerda que el dolor es temporal, pero las recompensas son eternas. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, se nos asegura que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que enfrentamos aquí en la tierra, aunque doloroso, es pequeño en comparación con la gloria que nos espera en la eternidad. En esos momentos en que el dolor parece insoportable, cuando el silencio de Dios se siente ensordecedor, recuerda que incluso en el aparente silencio, Él está obrando. Dios nunca está inactivo. Como el sembrador que cuida su campo, Él está trabajando en el suelo de tu vida, plantando semillas que darán fruto en su tiempo perfecto. Así que, mientras atraviesas este proceso, mantén tu mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él entiende tu dolor, porque lo experimentó de primera mano, pero también sabe lo que es superar
redimir y restaurar. Y si permaneces firme en Él, descubrirás que tu dolor no es el final, sino el principio de algo glorioso. Al mirar hacia atrás en nuestra vida, podemos darnos cuenta de que cada momento de sufrimiento estuvo acompañado de la gracia de Dios. Es posible que en el momento no lo hayamos percibido, pero su mano siempre estuvo ahí, sosteniéndonos, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. El dolor nos transforma no solo en personas más fuertes, sino en hijos e hijas más conscientes de la inmensidad del amor de nuestro Padre Celestial. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos entender completamente el porqué detrás de nuestro sufrimiento, porque nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Él es fiel incluso cuando no podemos verlo, incluso cuando no podemos sentirlo. Su fidelidad no depende de nuestros sentimientos ni de nuestras percepciones. Es una verdad constante, inmutable. Cuando enfrentamos el dolor tenemos dos opciones. Podemos permitir que nos amargue, que nos consuma, o podemos permitir que nos acerque más a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, se nos dice que ninguna disciplina parece ser causa de gozo en el presente, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El sufrimiento es como un entrenamiento espiritual. Puede doler en el momento, pero produce un fruto eterno que no tiene precio. Y aquí está la clave: confiar en el proceso. Cuando confiamos en Dios, podemos ver nuestro sufrimiento bajo una luz completamente diferente. Podemos verlo no como un castigo, sino como una preparación. No como un obstáculo, sino como un puente hacia algo mayor. No como una pérdida, sino como una inversión en nuestra eternidad. Piensa en el agricultor que planta semillas. Durante semanas, tal vez meses, no ve ningún fruto. Solo ve tierra, aparentemente sin vida. Pero debajo de la superficie, algo está sucediendo. Las raíces están creciendo, la planta está tomando forma, y en el tiempo perfecto comienza a emerger. Así es como trabaja Dios. A veces parece que nada está sucediendo, pero Él está trabajando en lo profundo de nuestra vida, preparando algo que aún no podemos ver. Y cuando finalmente florecemos, nos damos cuenta de que el proceso valió la pena, no solo porque hemos crecido, sino porque hemos conocido a Dios de una manera más profunda, más íntima. Como dice en el Salmo 119, versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». El sufrimiento nos lleva a una comprensión más profunda de la palabra de Dios, de su carácter y de su amor. Por eso, en lugar de resistir el proceso, debemos abrazarlo. En lugar de preguntar ¿por qué?, podemos preguntar ¿para qué? Porque sabemos que Dios tiene un propósito eterno, un plan perfecto que está obrando incluso cuando no lo entendemos. Y cuando entregamos nuestro dolor a Él, cuando lo colocamos en sus manos, Él puede transformarlo en algo hermoso. En Isaías, capítulo 61, versículo 3, hay una promesa poderosa, que Dios nos dará belleza en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Este intercambio divino es un recordatorio de que nuestro dolor nunca es el capítulo final. Dios siempre tiene un propósito de restauración, de redención, de renovación. Y no olvidemos que nuestra historia no solo se trata de nosotros. Cada prueba que superamos, cada herida que sana, se convierte en un testimonio vivo de la gracia y la fidelidad de Dios. Al compartir nuestra historia, inspiramos a otros, les mostramos que no están solos, que hay esperanza y que Dios es real, presente y poderoso para salvar. En este momento quiero que reflexiones sobre tu propia vida. Quizás estás en medio de una temporada de dolor. Quizás sientes que el peso de las pruebas es demasiado grande para soportarlo. Pero quiero recordarte algo. Dios no te ha olvidado. Él está contigo, incluso en las noches más oscuras. Aférrate a esta verdad. El dolor no es el final. Es el comienzo de una nueva obra que Dios está haciendo en ti. Es el cincel en manos del escultor, el fuego que purifica, la semilla que germina. Y en el tiempo perfecto de Dios, verás los frutos de este proceso. Verás la belleza que Él estaba creando, la obra maestra que estabas destinado a ser. Así que,
Mientras enfrentas el sufrimiento, confía en el plan divino de Dios. Permite que el dolor te acerque más a Él, que transforme tu vida y que te lleve a un lugar de mayor intimidad con tu Creador. Porque al final descubrirás que el dolor no solo tuvo un propósito, sino que fue el instrumento que Dios usó para llevarte a su gloria eterna.